Bueno, genial. Gracias a todos por sumarse, por su participación, tanto en las disertaciones individuales como ahora a este panel. Y un poco, antes de empezar, más allá de que algunos de ustedes ya los he presentado por sus charlas, me gustaría introducir a Pablo Orefice. Él es ingeniero en sistemas, máster en administración de servicios de salud de la Universidad de Alcalá en España y se desempeña como director de salud.ui, que es la iniciativa de la Agenda Digital de Salud y que viene impulsando todo este tema desde hace ya varios años, dentro del organismo que es AGESIC, que promueve toda la transformación digital desde el nivel gubernamental, no solamente cada una de ellas por separado, y es una de las consideraciones más interesantes que tiene Uruguay, quizás para compartir con el resto de Latinoamérica y por qué no con el mundo, respecto de cómo ha sido exitoso en su modelo de transformación digital gubernamental, ¿no? Desde lo que es el e-government y desde lo que es la vertical de salud. Además, Pablo, te presento al resto de tus compañeros panelistas. Empezó Alejandro Mauro, que lo conoces de haber trabajado con él y de haber intercambiado un montón de encuentros y circunstancias, que nos contaba por qué fracasaban los proyectos de receta digital. Alejandro Mauro está trabajando en Chile, ahora en la clínica alemana. Esto para el resto de la audiencia, si se sumó ahora. También está Martín Díaz, que es médico y candidato a magíster en informática en salud, que nos contó qué es lo que se está haciendo desde el Ministerio de Salud de la Nación para promover la receta digital interoperable, que además tuvo avances respecto de la legislación también este año en Argentina. Después se sumó Luis Espinosa, que por alguna razón ahora se me fue la cámara, pero en cualquier momento cuando se sume lo volvemos a ver, que es médico, neurólogo, vive en Monterrey, en Nuevo León, y tiene una iniciativa de receta digital con firma electrónica avanzada, así que ahí hubo un contrapunto interesante respecto de la primera charla de Ale, así que espero que podamos seguir indagando en eso. Y por otro lado, cerró esta primera parte Leandro Alasia, del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, contando qué se está haciendo a nivel local, jurisdiccional, en la capital federal de la República Argentina respecto de receta electrónica y su diferencia, ¿no? con los otros proyectos que se mencionaron. Así que Pablo, me gustaría empezar con vos para que nos cuentes qué están haciendo desde Uruguay, desde AGESIC y obviamente de salud.uy para encarar este tema que es la receta digital, sabiendo que vienen pisando sobre el terreno firme de tener historia clínica electrónica nacional y un proyecto incluso de alfabetización digital en todos los niveles, incluidos los colegios, para que la transformación digital sea transversal y, como decía Marcelo D'Agostino, no deje a nadie atrás. Gracias, Daniel. Gracias por la invitación al panel, gracias a los organizadores. Sí, por suerte comparto panel con mucha gente conocida. Así que bueno, eso es un placer cada tanto poder volver a vernos. ¿Qué estamos haciendo en Uruguay en este tema? A ver, efectivamente nosotros ya tenemos, como se suele decir, la parte más fundacional, digamos, los cimientos prontos. Tenemos historia clínica electrónica en todos los prestadores, en los ciudadanos, ya existe el intercambio de datos de forma fluida. Y el paso que nos queda es, uno de los pasos que nos queda, es la ODZ. La ODZ, nosotros en sí, la plataforma de ODZ, para ponerle un nombre, ya la tenemos pronta y ya está siendo usada por 3 efectores públicos. Lo que se viene ahora es el despliegue y los ajustes. Tenemos un decreto que está siendo trabajado en modalidad de borrador, pero básicamente creo que todo lo que hemos escuchado a lo largo de esta jornada, pero en otras jornadas sobre ODZ, tú también, Daniel, has dado varias en otros webinars, nos lleva a si seguimos digitalizando o informatizando los procesos tal cual están o efectivamente aplicamos una transformación. Capaz que lo que digo genera algún contrapunto, si ya lo hubo mejor y si me sumo a alguno, bienvenido, pero la ODZ no deja de ser un medio. O sea, si uno empieza a analizar
cómo funciona el proceso básicamente de prescripción y después de dispensación. Hay otros también, está el de administración, está el de cadena de suministro, pero efectivamente los dos principales de prescripción y dispensación, la receta es un medio que lleva desde la prescripción a la dispensación. Y obviamente, un poco como decía Leandro, digo, el profesional registra en su historia, obviamente, la prescripción y no va a arrancar la hoja y se la va a llevar, entonces tenía que volver a registrar en otro medio, como para que ese medio vaya y sea presentado en otro sector o en una farmacia del barrio y tuviera autenticidad, ¿no? Y cumpliera con ciertas normas. Entonces el problema empieza a surgir ahí, ¿no? Una vez identificado eso, ¿cuántas normas, cuántos convenios a nivel del Mercosur, cuánta legislación hay puesta desde la firma de puño y letra, que unos cuantos países la tenemos, hacia todo lo que es el seguimiento y los controles de las sustancias controladas y todo lo que tiene que ver con la trazabilidad de los mismos, ¿no? Entonces, el problema es, ¿estamos informatizando? ¿Estamos buscando soluciones tecnológicas para cada uno de esos puntos tal cual existen hoy y llevar los controles de la misma forma? ¿O vamos a aplicar una ingeniería de procesos y vamos a mirar efectivamente el problema desde el punto de vista de una transformación digital y decir, bueno, ¿cómo lo puedo solucionar? Y si tengo que cambiar, cambio hasta leyes inclusive. Creo que eso es el gran desafío. Están todos puestos por lo menos nosotros estamos enfocados a transitar ese camino. Eso implica mucho cambio normativo, efectivamente mucho cambio normativo, pero tratamos de prescindir al máximo de ese lugar que se le dio la receta y trabajar más en lo que tiene que ver con los procesos asociados y que efectivamente la prescripción llega donde tenga que llegar y la dispensación vuelva hacia atrás y se registren también en las historias y las administraciones también, etcétera, etcétera. Pero tratar de generar unos circuitos mucho más simples, sencillos desde el punto de vista tecnológico también, porque ya ven que, me imagino cuál fue el punto que tuvo Ale, Jano, digo, pero a ver, sí, efectivamente la firma a la cual todo el mundo está subido atrás, genera tiempos, genera complicaciones a nivel de su implementación. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de fondo? ¿Que demostrar que un proceso no tiene repudio? ¿Demostrar que efectivamente eso es válido cuando uno lo presenta ante un centro de dispensación? Entonces, bueno, un ámbito legal, obviamente, ¿no? Entonces, empecemos a analizar esas cosas y creemos que podemos llegar a alguna solución que realmente sea transformadora de los procesos y en ese sentido estamos trabajando. Nos dimos cuenta de que el concepto receta es muy importante. Por ejemplo, nosotros, una de las cosas que desechamos fue que la persona pueda ir con su propio documento de identidad a retirar medicación. Eso implica grandes problemas de privacidad y de seguridad, desde que efectivamente un tercero, sea un profesional farmacéutico, sea un idóneo, podría estar consumiendo a través de una identidad qué medicación histórica o pendiente tiene esa persona, y por lo tanto deduciendo o infiriendo las patologías asociadas, pero también entendemos que dejar la plataforma con esa modalidad de consulta única es un riesgo de seguridad de la información. Entonces estamos buscando alternativas que efectivamente, como te decía, ¿no?, nos lleven a analizar las mejores, digamos, las mayores fortalezas del proceso y poderlo informatizar de la forma más conveniente y con el menor desgaste humano que efectivamente esto tiene, ¿no? Así que, bueno, en eso estamos. Es un proyecto que seguramente en 2 años esté liberado, digamos. Nuestro objetivo principal es en el 2021 liberarlo a... No te olvides que nuestro sistema, tú lo conoces bien, Daniel, es un sistema público-privado, por consiguiente es un sistema integral, es un sistema nacional integrado de salud, pero tiene efectores públicos y privados, y tiene las farmacias comunitarias. Y obviamente los prestadores tienen farmacias intrahospitalarias de provisión interna y ambulatoria. Entonces, bueno, la idea es en el 2021
ya tener implementado y en uso por todos los prestadores esta nueva plataforma. Bueno, Pablo, muchísimas gracias y muchísimos éxitos. Como hemos escuchado desde la mañana y sobre todo a la tarde en lo que tiene que ver con Receta Digital, estos cambios no son tecnológicos, uno elige la tecnología que mejor le sirve para lograr sus propósitos, y en el caso de salud, la misión, visión y valores que persiguen los ministerios de salud o las organizaciones de salud en general. Pero de alguna manera esos cambios llevan tiempo, entonces no es solamente implementar en cuanto a tener la infraestructura, la tecnología, el software necesario, sino que la gente también esté dispuesta a utilizarla y que realmente sea algo que les llegue a todos. Me gustaría volver a darle la palabra a Alejandro, Alejandro Mauro, para que nos cuente un poco de Chile, ¿no? Porque él decía, bueno, ¿por qué fracasan en general? Y nos contaba experiencias de diferentes lugares, pero ¿en qué situación están ahora en Chile? Y sé que ha habido también novedades respecto de estas exigencias de firma electrónica avanzada y firma electrónica simple, ¿no? Sí, a mí me gustaría en realidad partir con una pregunta, ¿sí? Porque es básicamente en todas las presentaciones, de alguna forma se habló de eso, ¿qué es mejor? Digamos, la tecnología, ¿no? Pensando como tecnologías y pensando que las tecnologías son como las tecnologías médicas, ¿no? Cirugía abierta versus cirugía laparoscópica, ¿sí? ¿Ustedes consideran que la firma electrónica avanzada es mejor que la firma electrónica simple? ¿Que tiene algo de verdad que vale la pena? ¿Sí? Porque yo te escuché, Leandro, lo que vos presentaste, vas directo al fracaso, ¿sí? O sea, es cuestión, digamos, simplemente de ver lo que le pasó a PAMI, ¿sí? Y hablar con la gente que implementó lo de PAMI, con la firma digital remota, que es dentro de todo una que está buena, digamos. Pero si vos te pensás que alguien va a ir al Google Authenticator para poner 6 dígitos de un OTP cada vez que quiera hacer un acto de resetar, lo único que estás logrando es volver al papel. Vamos, muchachos, volvamos todos al papel y que nunca digitalicemos absolutamente nada. Y en realidad, ¿qué ganaste? Porque la pregunta es, ¿qué ganaste? No ganás nada. Esa es la realidad. No ganás nada. Nosotros todos creemos que hay algo, digamos, como ventajoso, como que es una tecnología superadora. Además se llama avanzada, así que si es avanzada debe ser, digamos, de avanzada. Y creemos, digamos, que esa tecnología en realidad representa algo que vale la pena. Pero la realidad es que no es una tecnología que aplique a este contexto, que no vale la pena en este contexto, no tiene un valor en este contexto, y menos para las recetas. Lo que nosotros queremos resolver para las recetas es que las personas que están habilitadas para recetar sean las que receten. Eso te lo devuelve un padrón de personas que están habilitadas para recetar, ¿sí? Por lo cual, digamos, ese primer tema no te lo resuelve, digamos, la firma electrónica avanzada. Te lo resuelve en realidad un padrón de gente habilitada. Lo segundo que querés resolver es que la información esté completa. Y eso te lo resuelve finalmente un software que gobierna que la información sea lo más completa posible, ¿sí? Lo tercero que querés resolver, que es lo más importante, es la dispensación. O sea, que vos no puedas comprar esa receta 1.000 millones de veces. Y eso necesitas nuevamente una base de datos que genere una cantidad de créditos que después descontás créditos. Por lo cual, para ninguna de estas cosas te sirve realmente un instrumento que es para irte a juicio, ¿entendés? O sea, un instrumento que está pensado para cuando tenés que enfrentar en un juicio un problema. Entonces, digamos, toda esta lógica del no repudio de la firma electrónica avanzada no tiene nada que hacer, digamos, con respecto a los procesos asistenciales cotidianos. Entonces, la firma electrónica de documentos clínicos, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿sí? Acá cuando viene un juzgado y me pide que le mande, ¿sí?, la copia de la historia clínica electrónica, yo le mando un PDF sin ninguna firma de nadie. Y el juzgado no es que viene acá y me dice, che, no, es que este doctor, ¿cómo sabemos que en realidad escribió este doctor? Nadie pone en tela de juicio, digamos, si escribió el doctor o no escribió el doctor, porque sale de nuestra historia clínica electrónica, ¿me entendés? Que da fe que las personas a las que le dimos acceso son las personas que están registrando los eventos clínicos, ¿me entendés? Entonces, el de tener que poner a un tercero
¿sí? Que es finalmente un ente de estos entes, digamos, habilitadores de firma, para que diga que yo soy yo, ¿sí? No aporta, me parece, que absolutamente nada, y lo único que hace es que no se implemente. Y esto, nuevamente, voy a lo que siempre digo, que es, en ningún lugar del mundo se usa la firma electrónica avanzada para recetas, ¿sí? En ningún lugar del mundo. Si alguien cree, ¿sí?, que en Latinoamérica vamos a ser los primeros genios que lo logramos implementar, es porque nadie lee. Porque nadie lee que ya todos los que hoy tienen implementado sistemas de firma electrónica y de recetas nacionales, ya pasaron por esa etapa de renunciar a la idea de que esto es mejor porque está en una ley. Porque todo parte de ahí. Son tecnologías y, como saben, las tecnologías llegan a las leyes, ¿cuánto? 20, 30 años después de la tecnología realizada, ¿no es cierto? Entonces, la tecnología de las firmas asimétricas es de los años 70. En los años 90 llegó a las leyes, ¿sí? Y es una tecnología que está buena, ¿sí? Nadie dice que no está buena. Y llegó a las leyes y está buena, digamos, para ciertas cosas, pero no aplica todo. Es como querer usar un martillo, ¿entendés?, para atornillar un clavo, atornillar un tornillo, ¿entendés? Entonces, para pegarle un clavo está todo ok, pero para atornillar un tornillo, no. Entonces, digamos, tiene que ver un poco con eso. La gente se queda enfrascada ahí, entonces no, es que hay que hacerlo, hay que ponerle a la avanzada, y que yo, y todos siguen con la misma lógica. Y es una discusión que no tiene para mí no tiene ningún sentido. Eso es lo que yo creo. Acá en Chile tenemos un ejemplo súper claro. 5 años con una exigencia por ley de que tiene que ser firma electrónica avanzada. Todos los proyectos que hubo en estos 5 años fracasaron todos, uno atrás del otro, sin parar, ¿eh? Fracasaba. ¿Qué terminó haciendo? ¿Sí? Se terminó, digamos, presentando en la Cámara de Senadores un cambio porque dijeron, che, no vamos para ningún lado, cambiemos esto, nos equivocamos, ¿sí? Que muchas veces, ¿quién pone esta palabra avanzada en una ley? Es un abogado que lee, digamos, otra ley que dice, che, no, mira que tenemos una ley de firma avanzada, que de firma electrónica que dice avanzada, hay una simple y una avanzada, receta es una que tenemos que poner avanzada, ¿sí? Gente que no tiene que jamás implementa. Entonces, estas tecnologías básicamente solo las pueden promover gente que nunca va a implementar y vas a ir a fracasos, ¿sí? Y digamos, en Argentina hay ejemplos de eso, así que yo no repetiría, digamos, ese tema. Buenísimo, Alejandro. Creo que dejaste claro el punto de la firma y de que uno tiene que, de alguna manera, de soltar cosas, ¿no? Dejar ir esas cosas a las que nos hemos aferrado mucho tiempo y que estudiamos mucho de por qué era mejor o por qué era peor o cuáles eran las características y entender toda la complejidad que implica esta encriptación, digamos, de claves asimétricas para entender que hay cosas superadoras y sobre todo que lo mejor impide lo bueno, ¿no? Que es un poco a lo que apuntabas, de decir, si nos ponemos tan estrictos que nadie puede implementar, bueno, tenemos que revisar nuestros marcos legales, nuestras formas de poner o de bajar a tierra la reglamentación para que sea posible y de ahí ir creciendo en niveles de seguridad y de autenticidad, porque el fraude siempre es posible, digamos, la seguridad no es un todo, ¿no? O nada. Entonces, es interesante esto de poder disponer de padrones que quizás hoy no existen y que son extraoficiales y que uno consulta a un lugar, otro consulta a otro y termina siendo una heterogeneidad muy grande. Y en esto además, hoy por ley, ¿sí?, Argentina dijo, manden las recetas por WhatsApp, muchachos, ¿sí? Eso puso, digamos, por ley. Entonces, fíjate, digamos, está tan bajo el nivel, ¿sí?, que aumentarlo, digamos, da el primer escalón, ¿entendés? Que es, che, intentemos ir a comunicación electrónica, interoperabilidad de recetas y una base de datos nacional de recetas. Ese, digamos, debería ser el norte. Bien, en ese sentido, creo que hay modelos diferentes, porque hay lugares, como vos decías, que lo que tienen es un repositorio centralizado de recetas donde todos van y consultan ahí cuál es la receta de los pacientes y podemos ver el estado porque todos consultamos al mismo lugar, el estado de ese documento, de esa transacción receta. Independientemente de quién lo guarde o de dónde esté, esto en algunos lugares no es posible y tienen sistemas distribuidos, que fue más parecido a lo que explicó Martín, ¿no? De decir, bueno, cada uno va a tener su propio repositorio de recetas, tiene que haber algún nivel de confianza, independientemente del mecanismo de firma o no firma, de decir, bueno, entre nosotros confiamos en que lo que yo guardo es verídico, vos créeme a mí y yo voy a creer en vos de que lo que vos guardás es verídico y de última todos consultemos
algún lugar para ver si los médicos son médicos, si los farmacéuticos son farmacéuticos y si las instituciones están realmente habilitadas dentro de esta red que en Argentina se llama Nube Sanitaria o Red de Salud Digital. En ese sentido, Martín, ¿cómo ves este planteo de decir, bueno, que no solamente el subsector público, sino el privado y la seguridad social se suba a este mecanismo de confianza mutua para poder intercambiar este documento que, como los pacientes, van a atravesar todos los subsectores, público, privado, seguridad social, de ida y de vuelta varias veces? Gracias, Dani, por la pregunta. Sos macanudo. No, a ver, varias cosas, varias aristas de eso. Por un lado, obviamente, como decías muy bien vos, se tiene que dar esta relación de confianza entre los diferentes actores, entre los diferentes roles con respecto a la receta digital para que justamente se establezca esa confianza a través de las credenciales adecuadas y demás. Eso estaba planteado en la presentación un poco a través de esta cosa de decir, bueno, mira, para poder interactuar dentro de este proceso, sea con el rol que sea, como generador de recetas, prescriptor, como farmacia, como financiador, como fuere, vas a tener que estar dado de alta como un dominio de esta red. Y darse de alta como un dominio de esta red es un proceso administrativo que implica una serie de cuestiones relacionadas con la seguridad y que obviamente sos pasible de auditoría, ¿no es cierto? Y también por el propio proceso, el proceso es auditable de punta a punta. Y es auditable de punta a punta, digamos, no hay ninguna parte del proceso que quede sin traqueo. Entonces está, por un lado, el alta de dominio como la necesidad, digamos, de tener credenciales y establecer esa confianza. Por otro lado, el que da de alta los dominios y el que establece esas relaciones de confianza. Y si te fijas en las dos puntas del proceso, se pasa a través de la Red Nacional de Salud Digital, justamente, que es prácticamente el único trabajo que tiene el VAS, si querés, que es decir, che, mira, te está preguntando alguien que sabemos quién es y te estoy dando una información de alguien que sabemos quién es desde el punto de vista de las credenciales de confianza, es parte fundamental del proceso y está pensado para eso, digamos, ¿no? Con respecto a lo del repositorio centralizado versus no centralizado, al haber tantos actores en este proceso y ser tan complejo y los intereses, por supuesto, de estos actores tienen que ser atendidos y consensuados, el tener un repositorio centralizado a nivel de nación, siendo un país federal y siendo que queremos que los privados también se suban y demás, lleva un poco de bruces contra el proyecto en sí mismo. Y decir, che, mira, vamos a tener repositorios descentralizados, esos repositorios, por supuesto, van a tener que respetar ciertas normas y ciertas formas y ciertos estándares, pero esos repositorios van a estar descentralizados. Es más, ni siquiera te digo que vos como prescriptor los tenés que tener, los tiene que tener alguien. Vos como prescriptor, vos como financiador, o probablemente lo que también suceda en el futuro, sobre todo con privados, es que haya algún broker en el medio que también ofrezca sus servicios de repositorio, dándose de alta, por supuesto, como un dominio de la Red Nacional de Salud Digital. Entonces, esa sería, digamos, la razón de ser de lo descentralizado por un lado y la razón de ser o la forma de garantizar esta confianza entre los diferentes actores a través de darse de alta como dominios de la Red Nacional de Salud Digital y obtener las credenciales adecuadas para eso. No sé si contesté tu pregunta, Dami. Otra vez me fui por las ramas. Micrófono apagado. Ahora empiezo de nuevo. Yo igual creo que, digamos, lo que le pasa a Argentina es muy parecido a lo de España, ¿sí? Y, digamos, si uno, digamos, ver cómo lo resolvieron en España y los problemas que tuvieron en España y lo que tuvieron que hacer después, ¿sí? Con la idea distribuida, ¿sí? Es muy buena. La historia de España es muy, muy buena, ¿sí? Para darte cuenta de los problemas en lo que entras cuando decís, che, no, esto distribuyámoslo, pongamos el juego, digamos, cada uno y más. Y encima de España te he distribuido todo. España te he distribuido que los farmacéuticos los certificaba el colegio farmacéutico de su comunidad. Los médicos, el colegio de su comunidad. La farmacia, el colegio de su comunidad. Todas las cosas estaban colegiadas, ¿sí? ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que después hacer una ley nacional, digamos, para intentar unirlos y tuvieron 4 o 5 años, no sé cuántos años, para conectar todas las nacionales, ¿sí? Digamos, todas las regionales, digamos, finalmente en una nacional. Entonces, tarde o temprano, la gente se mueve y vas a tener que conectarlos.
Sí, Ale, yo estoy de acuerdo con vos, conozco el caso de España y lo leí, y desde mi punto de vista, y eso es un análisis ya de interpretación, el problema con España era justamente no el problema de los repositorios de recetas, el problema de todo lo otro, de que tenían todas las tablas maestras distribuidas por todos lados, y gran parte del problema me parece que viene por ahí. Desde el punto de vista de Argentina, ese problema, no digo que está resuelto, pero por lo menos, digamos, hay una línea de trabajo con lo que son las redes de registros federales, tipo REFEPS, REFES, REFAR, etcétera, que de alguna manera tenés una tabla maestra, digamos, que contempla todos los entes colegiados de las diferentes jurisdicciones. Así que en ese punto en particular, me parece que tenemos un punto a favor desde el punto de vista de tener distribuidos los repositorios de recetas. Desde ese lado, digamos. Por supuesto tiene pros y contras como todo, pero como te decía, el pro de esto es una herramienta de consenso con las jurisdicciones también. Totalmente. No, está claro. Para ir... sí, ahora te doy, perdón, Pablo. Para ir cerrando, porque nos quedan 2-3 minutos, me gustaría que quizás... después de lo que comente Pablo, cada uno pueda en 30 segundos como cerrar un comentario, y en realidad tiro un poco la pregunta que me dejó picando Daniel Luna, que tiene que ver con cómo ven el tema de la autenticación, no tanto de la firma, como decían recién, sino de la autenticación o de los certificados digitales de los ciudadanos, como por ejemplo el chip en el DNI, en conjunto o en vez de blockchain para certificar inalterabilidad, que son dos cosas diferentes, digamos, pero ¿tienen lugar este tipo de tecnologías en los procesos de los sistemas de salud y específicamente en prescripción digital? Y Pablo, perdón la interrupción. No, tranqui. No, comentarle a Martín que nosotros efectivamente por ley tenemos que la custodia lo tienen los propios efectores, si bien no somos federales nosotros, pero sí nuestro sistema es federado. Pero en el caso de ODZ, tratamos de tomar las buenas prácticas que tuvimos con la historia, que es el registro nacional que lo ve, digamos, que sabe dónde están todos los actos. Bueno, con las ODZ es lo mismo. La idea es que cada prescriptor maneje su propia receta, digamos, o de sus propios registros en formato original, para aquello que comentaba un poco Jano de, bueno, cuando haya un problema legal, bueno, vengan al origen, quién tiene la autoría de derecho, pero todas tienen que ser copiadas a nivel central. Y también tomamos un poco la opción de no ir con CDA, justamente para no seguir manteniendo esa filosofía de la homologación de una receta, papel, con todas sus condiciones y su firma, en un símil que es el CDA con su firma avanzada, etc. Entonces, justamente vuelvo al inicio de la intervención, ¿no? No informaticemos, busquemos los puntos de valor sobre este proceso amplio con la Big Picture y apliquemos efectivamente un pensamiento digital de transformación y cambiemos. Haciéndole un poco empezando a hacer un poco la respuesta de Daniel, nosotros lo que vimos es que efectivamente pueden existir, depende un poco también del grado de expansión que tengan las firmas dentro de los chips, pero por ejemplo en varios países, incluyendo el nuestro, muchas veces la validación de eso queda en el standalone, digamos, del punto de donde se hace el chequeo. O sea, no va hacia ningún lado central para decir efectivamente quién dice, sino que hay validaciones internas y no salen. Entonces, eso implica que si bien uno puede estar seguro de un proceso funcional, de que la persona es quien dice ser, y hay otro mecanismo de identidad digital que también lo pueden comprobar, nosotros estaríamos dejando la plataforma abierta a la consulta por cédula o por número de identificación, y eso no lo queremos hacer. Entonces, efectivamente ahí queremos tener mayor seguridad, y para eso tenemos una propuesta que después, si amerita, la charlaremos. Blockchain también lo estamos probando. La idea es, el blockchain es muy bueno para lo que decía Martín, es muy bueno para dejar la traza de todo lo que se está haciendo y efectivamente tener un lugar con sus timestamp y todo, y de lo que se hizo. No en el foco y en el camino crítico, sino todo el paralelo de lo que se va haciendo. Y a su vez se podría ir copiando información ahí, y aquellos que tengan billeteras, funciona muy bien el tema de las billeteras. Y ahí podría ser una opción, pero es para un mercado acotado de algún tipo de usuario muy digital, digamos. Así que bueno, es una posibilidad más, porque la idea es que esto sea
esté basado en equidad, ¿no? Entonces, que esté disponible a todas las formas de presentación a y por haber. Recuerden que la ODZ tiene desafíos muy importantes. No siempre es la persona la que va a retirar el medicamento. Va el vecino, va el tutor, va cualquiera. O sea, hay un manejo de la ODZ a nivel cultural que es muy importante tenerlo en cuenta y tenerlo dentro del diseño de los procesos. Efectivamente, hay que apuntar ahí porque ahí también fracasan los proyectos. Bárbaro. Lean, ¿querés comentarnos algo en 30 segundos? No, algo breve, un poco también para redondear el concepto que dio Alejandro recién. La verdad que coincido en cuanto a la inviabilidad, a la no viabilidad de llevar, digamos, firma avanzada en todo. Un poco lo que quería mencionar es que, digamos, ante el marco regulatorio y un poco también, o sea, las distintas exigencias que tenemos del terreno, un poco el esquema sobre el que tenemos que avanzar es un poco la flexibilidad para poder estar preparados para responder ante las distintas situaciones. En caso de poder avanzar directamente con firma simple, en ese caso ya digamos, desde los sistemas ya estamos preparados para hacerlo, así que digamos, podríamos cumplir tranquilamente con esa cuestión. Hay regulaciones que todavía no, digamos, no manejamos, pero en principio, si logramos simplificar, digamos, todo ese marco regulatorio, el avance va a ser mucho mejor. Así que en ese sentido es un poco trabajo mancomunado también entre las distintas jurisdicciones. Puertas adentro, en el subsistema público, digamos, el esquema es más simple, así que en ese sentido, digamos, hoy podemos avanzar sin esa validación intrínseca. Respecto de lo último, en realidad un poco de acuerdo con que digamos, lo principal es digamos, tomar los distintos procesos a tener en cuenta y a partir de ahí buscar la mejor herramienta. Por supuesto digamos, que blockchain puede servir y demás, pero creo que estamos en una fase bastante más germinal como para focalizarnos un poco en lo que es análisis y los requisitos a cumplir, que en realidad pensar ya en el cómo vamos a llevar adelante las cosas. Bárbaro. Bueno, Luis, 15 segundos, no quiero dejar de darte la palabra porque se habló mucho de la firma electrónica avanzada o no. Me parece que algo interesante es que en México lo que vos tenés es un ejemplo concreto de que con alcance limitado se ha podido implementar. Quizás cuando esto uno lo quiere llevar a un nivel nacional o a un nivel, digamos, de validez generalizable, es más difícil. Y como vos dijiste, quizás es algo que en México todavía no están maduros para encarar, digamos, que esto sea una realidad generalizada, ¿no? Que la receta electrónica sea así. Gracias. Los quiero invitar. Sí, por favor. Sí, Daniel, pues de acuerdo con Alejandro en el sentido de que la receta debe de verificar la identidad del médico, cuidar la encriptación de los datos y evitar el doble gasto, que son las 3 características que hemos mencionado de manera universal. En México, afortunadamente, tuvimos la experiencia con la factura electrónica que utiliza firma electrónica avanzada, que bueno, nos llevó cerca de 3 años implementar